Los mares del Pacífico acaban de presenciar algo que cambiará la forma en que el mundo entiende la guerra moderna. Mientras muchos pensaban que las fuerzas estadounidenses estaban centradas en la disuasión aérea y cibernética, ocurrió un despliegue que dejó a todos boquiabiertos. A mediados de 2025, la Armada y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos llevaron a cabo un ejercicio de asalto anfibio tan masivo y tan preciso que los observadores internacionales lo describieron como una coreografía de acero, fuego y velocidad. Fue una demostración de dominio absoluto. Una advertencia directa a cualquier adversario que pretenda desafiar el control estadounidense del mar y la costa. El nombre del operativo: Tridente de Hierro. Su mensaje: ningún enemigo pisará nuestras playas, pero si lo intenta, nosotros pisaremos las suyas primero. La magnitud del evento fue tal que incluso dentro del Pentágono se habló de un nuevo paradigma de guerra anfibia. En las últimas décadas, los desembarcos masivos habían sido vistos como tácticas del pasado, reliquias de la Segunda Guerra Mundial. Pero Estados Unidos acaba de demostrar que no solo están de vuelta, están reinventados. Lo que se vio durante el Tridente de Hierro no fue una simple práctica militar. Fue una sinfonía tecnológica, una exhibición de fuerza que combina buques de asalto clase América, aeronaves de despegue vertical, drones autónomos y unidades de Marines operando con precisión quirúrgica. Y detrás de cada maniobra había una idea muy clara. El futuro de la guerra no se libra solo desde el aire o con misiles de largo alcance, sino también con hombres y mujeres capaces de conquistar la tierra. Viniendo desde el mar. Estados Unidos no improvisó este espectáculo. La preparación lleva años gestándose. Desde el Indo-Pacífico hasta el Mediterráneo, la doctrina de asalto anfibio fue completamente reescrita. Los nuevos líderes del Cuerpo de Marines comprendieron que China no solo se prepara para dominar el aire, sino también el mar, con su expansión naval sin precedentes. La respuesta americana tenía que ser contundente. Demostrar que ninguna isla, ninguna costa y ningún territorio disputado está fuera del alcance de las fuerzas estadounidenses. La historia comienza en 2018, cuando el entonces comandante del Cuerpo de Marines, el general David Berger, presentó el plan más ambicioso en décadas, la Fuerza de Defensa Expedicionaria del Futuro. El objetivo era claro: convertir a los marines en una fuerza más ágil, más letal y capaz de operar dispersa, pero conectada. En otras palabras, una fuerza anfibia adaptada al siglo XXI. El cambio fue radical. Se redujeron tanques, se incrementó la movilidad, se apostó por la inteligencia artificial y se integraron drones marinos y aéreos. Todo esto apuntaba a un escenario que el Pentágono ya veía venir: las potencias. Y fue en ese contexto donde nació la idea del Tridente de Hierro. Un ejercicio conjunto entre la Armada, los Marines y la Fuerza Aérea que pondría a prueba todas las nuevas doctrinas de combate. Su escenario: una isla ficticia ocupada por fuerzas enemigas. Su objetivo: recuperarla mediante un asalto anfibio completo, combinando aviación, artillería naval y desembarco mecanizado. Lo que nadie esperaba era que esta operación de entrenamiento se convirtiera en una verdadera declaración de poder global. El amanecer del 17 de julio de 2025 marcó el inicio del despliegue. El buque de asalto anfibio USS América, LHA-6, lideró la flota, acompañado por el USS Trípoli y el USS Mackinac Island. Desde el horizonte, la formación parecía una fortaleza flotante en movimiento. Cada navío transportaba docenas de aeronaves, vehículos y tropas listas para el asalto. A bordo, más de 4.000 Marines revisaban una y otra vez su equipo, mientras los sistemas de mando proyectaban en tiempo real las condiciones del mar, los vientos y los movimientos enemigos simulados. Los pilotos del escuadrón de F-35B se preparaban para despegar verticalmente desde las cubiertas, mientras los enormes convertiplanos MV-22 Osprey aguardaban la señal de lanzamiento. Todo debía ejecutarse con precisión milimétrica. Cuando el reloj marcó las 05:30, las órdenes llegaron. Iniciar la fase alfa. Los drones de reconocimiento despegaron primero, sobrevolando la costa enemiga para identificar posiciones antiaéreas. En cuestión de minutos, la inteligencia artificial a bordo del sistema Nemesis, red de mando estratégico integrado marino, procesó miles de datos, señalando los puntos más vulnerables para el desembarco. Luego vino el rugido. Un grupo de F-35B rompió el silencio matinal y atacó los blancos designados con precisión quirúrgica. Las defensas costeras quedaron neutralizadas. Enseguida, el océano empezó a hervir con el descenso de las lanchas de desembarco LCAC y los vehículos anfibios ACB-30 avanzando sobre las olas a más de 70 km por hora. Desde la playa, los observadores vieron cómo el mar se cubría de espuma y fuego. Los Marines irrumpieron con una coordinación casi sobrehumana. Cada unidad conocía su papel exacto gracias a la red táctica de inteligencia que enlazaba a soldados, drones y buques. No se trataba de un simple desembarco. Era un ataque sincronizado donde el ser humano y la máquina se movían como una sola mente.
El general Eric Smith, actual comandante del Cuerpo de Marines, lo describió más tarde con una frase que dio la vuelta al mundo. Esto no fue una simulación, fue una advertencia al futuro. Y tenía razón, porque el verdadero mensaje del Tridente de Hierro no estaba en los impactos de artillería ni en la precisión de los ataques aéreos. Estaba en la velocidad con la que las fuerzas estadounidenses demostraron que pueden pasar del mar a la tierra en cuestión de minutos y dominar completamente un territorio antes de que el enemigo siquiera entienda lo que está pasando. Si te enorgullece la innovación militar estadounidense y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. Haz saber que apoyas a quienes garantizan la seguridad de nuestra nación desde el aire, el mar y la tierra. Porque lo que estás a punto de descubrir demuestra que ningún ejército en la tierra puede igualar la coordinación y la precisión del poder anfibio de Estados Unidos. El origen de un nuevo tipo de guerra. El asalto anfibio no es nuevo. Desde Normandía hasta Iwo Jima, el conceptual ha sido parte esencial de la historia militar. Pero lo que hace único al enfoque actual es la fusión entre tradición y tecnología. En los años posteriores a la Guerra Fría, muchos expertos creyeron que los grandes desembarcos ya no eran viables. Las costas modernas están protegidas por misiles antibuque, drones kamikaze y sensores avanzados. Sin embargo, los estrategas del Pentágono vieron en ello un desafío, no una limitación. Si el enemigo fortifica sus playas, la respuesta no es retirarse, sino llegar antes, más lejos y más rápido de lo que jamás imaginó posible. Así nació la nueva estrategia de operaciones litorales distribuidas. Su principio es simple pero revolucionario: dispersar fuerzas pequeñas y altamente móviles que puedan actuar desde cualquier punto del mar. En lugar de un gran desembarco centralizado, múltiples unidades convergen desde distintas direcciones, haciendo imposible al enemigo concentrar su defensa. Para lograrlo, Estados Unidos creó buques ligeros de apoyo, drones de superficie capaces de desplegar minas y vehículos anfibios con capacidad de operar a más de 300 kilómetros de la costa sin apoyo directo. Durante el Tridente de Hierro, esta táctica fue probada por primera vez a gran escala. Los resultados superaron todas las expectativas. En menos de 12 horas, los Marines aseguraron un territorio costero de más de 20 kilómetros cuadrados, establecieron una base de operaciones avanzada, desplegaron radares portátiles y coordinaron ataques con la aviación naval. Pero lo más impresionante no fue la rapidez, sino la capacidad de adaptarse en tiempo real. Los sistemas de inteligencia artificial a bordo de los buques analizaban cada movimiento enemigo simulado, prediciendo rutas de ataque y adaptando los desembarcos en cuestión de segundos. Era como si el océano mismo obedeciera a las órdenes del Pentágono. Y mientras las cámaras del Departamento de Defensa captaban cada momento, el mensaje se transmitía en directo a los altos mandos en Washington. Algunos asesores de seguridad compararon la operación con una escena de ciencia ficción, y no exageraban. Desde las alturas, los drones mostraban el espectáculo de la tecnología estadounidense dominando los elementos. El aire, el mar y la tierra, todos bajo un solo mando digital. Pero este poder no se construyó de la noche a la mañana. El desarrollo del concepto moderno de guerra anfibia requirió años de inversión. Empresas como Boeing, Raytheon y Northrop Grumman trabajaron juntas para crear los sistemas que harían posible esa sincronía perfecta. Los drones Seahawk, por ejemplo, fueron diseñados para operar en enjambres autónomos, explorando las aguas costeras antes de cada desembarco y detectando minas o submarinos enemigos. Mientras tanto, los Osprey transportaban tropas a posiciones estratégicas sin necesidad de pistas de aterrizaje, multiplicando la velocidad del despliegue. Y aquí ocurre algo fascinante. La mayoría de estas tecnologías fueron inicialmente creadas para la Fuerza Aérea o para la defensa antimisiles. Pero el Cuerpo de Marines las adaptó para su propio teatro de operaciones, demostrando que la innovación estadounidense es flexible, rápida y siempre orientada a mantener la ventaja. La sombra de la competencia. Todo esto, claro, ocurre bajo la mirada atenta de los adversarios. China, con su armada en expansión y su foco en el Mar del Sur, ha estado desarrollando sus propias brigadas anfibias, especialmente pensadas para operaciones en Taiwán. Rusia, por su parte, intenta modernizar su infantería naval, aunque sus operaciones en Ucrania demostraron que están muy lejos de alcanzar la coordinación que Estados Unidos mostró en el Pacífico. Ambos países observan, analizan y copian lo que pueden. Pero lo que no pueden replicar es la experiencia. Décadas de práctica real, interoperabilidad entre ramas militares y la incomparable logística estadounidense. Cuando el Tridente de Hierro concluyó, los analistas del Centro de Estudios Estratégicos de Washington lo dejaron claro. Si alguna potencia intenta desafiar el dominio marítimo de Estados Unidos, enfrentará no solo tecnología, sino también una fuerza humana preparada para todo escenario. Y justo cuando parecía que el ejercicio había terminado, ocurrió algo inesperado.
Un grupo de drones enemigos simulados logró colarse en la zona de operaciones, imitando un ataque sorpresa. La reacción fue inmediata. En menos de 2 minutos, el sistema Nemesis detectó la intrusión, clasificó las amenazas y desplegó contramedidas electrónicas. Los drones enemigos fueron neutralizados antes de que siquiera se acercaran. Ese momento selló el éxito del operativo y confirmó algo esencial. El poder anfibio estadounidense ya no depende únicamente de músculo militar, sino de una red inteligente capaz de anticipar cada movimiento. Y hablando de anticipar, antes de contarte el giro que dejó sin palabras incluso a los aliados que observaban el ejercicio, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que ocurrió a mitad de esta operación marcó un antes y un después en la historia del combate anfibio. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Cuando el sol alcanzó su punto más alto sobre el Pacífico, el tridente de 1900, hierro parecía haber concluido. Las playas ficticias estaban bajo control, las banderas estadounidenses ondeaban sobre el terreno conquistado y las unidades enemigas simuladas habían sido completamente neutralizadas. Pero lo que nadie sabía es que el ejercicio estaba a punto de cambiar de nivel. El Pentágono había guardado una sorpresa incluso para los propios participantes. Una segunda fase secreta denominada Dominio Continuo, diseñada para poner a prueba lo impensable. Esta vez no se trataba solo de tomar una playa, sino de mantenerla ante una contraofensiva masiva coordinada por inteligencia artificial. El anuncio cayó como un rayo entre los mandos. Sin previo aviso, el sistema central activó el escenario B, una simulación en tiempo real donde una flota enemiga avanzada, representando a las fuerzas de una potencia rival, se aproximaba a la zona recién conquistada. En cuestión de minutos, los Marines pasaron de ofensiva a defensa total. Lo más asombroso fue la rapidez con la que la cadena de mando adaptó la estrategia. Los sensores del USS América detectaron los primeros movimientos en el radar, y en menos de 5 minutos, los sistemas de defensa aérea ya estaban en posición. Los cañones automáticos Phalanx rugieron en modo de entrenamiento, interceptando blancos simulados, mientras los F-35B despegaron uno tras otro para repeler el ataque. La coordinación fue impecable. Los drones Seahawk patrullaban el cielo enviando datos al sistema Nemesis que actualizaba la información cada segundo. Los vehículos anfibios ACB se desplazaron hacia posiciones de defensa terrestre, mientras los artilleros desplegaban misiles portátiles Stinger y Javelin en los puntos más altos de la isla. Todo se movía con una sincronía que parecía coreografiada, pero era completamente espontánea. Los comandantes reaccionaban a información generada por inteligencia artificial, una muestra del nuevo concepto de batalla conectada, donde cada soldado es un nodo de una red más grande. El general Smith observaba los monitores desde el centro de mando a bordo del USS América. Las pantallas mostraban cada unidad en movimiento, cada fuego de apoyo, cada decisión táctica sincronizada al milímetro. En sus palabras, no era un ejercicio, era el futuro operando en tiempo real. La contraofensiva simulada fue dura. En el escenario, el enemigo desplegaba misiles hipersónicos, enjambres de drones suicidas y ataques electrónicos. Pero nada de eso detuvo a los Marines. Los sistemas de guerra cibernética detectaron los intentos de interferencia antes de que afectaran las comunicaciones. Los drones Seahawk lanzaron contramedidas electrónicas desviando los ataques. Mientras tanto, un grupo de Ospreys descendía entre el humo con refuerzos y suministros, aterrizando directamente sobre la playa. Cada movimiento estaba calculado, cada acción anticipada. Fue en ese momento cuando los observadores aliados, invitados de Japón, Corea del Sur, Australia y Reino Unido, comprendieron la magnitud de lo que estaban presenciando. No era solo un despliegue militar, era una lección de supremacía logística y tecnológica. El dominio estadounidense del mar y la tierra no dependía de tener más armas, sino de tener un cerebro unificado que las coordinara todas al instante. El almirante Samuel Paparo, comandante de la Flota del Pacífico, lo resumió de forma sencilla. El poder estadounidense ya no se mide en cantidad de barcos, sino en la capacidad de hacerlos pensar juntos. El corazón tecnológico del poder anfibio. La pieza clave de esta nueva era de combate es la red Nemesis, el sistema de inteligencia interconectada que unifica a la Marina, el Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y el Ejército en un solo flujo de datos. Imagina una red que analiza miles de sensores en tiempo real. Radares, satélites, cámaras térmicas, señales acústicas submarinas y transmisiones enemigas. Todo integrado en una inteligencia artificial capaz de decidir dónde atacar, cómo responder y cuándo moverse. Eso fue lo que se probó durante el Tridente de Hierro, una red que convierte cada elemento, desde un soldado hasta un destructor, en parte de una mente colectiva. Para los Marines en el terreno, la diferencia fue evidente. Mientras avanzaban hacia el interior de la isla simulada, recibían datos tácticos directamente en sus visores. Podían ver rutas seguras, zonas minadas o posiciones enemigas marcadas digitalmente. Era como tener un GPS militar con visión del futuro.
Los pilotos del F-35B, por su parte, recibían objetivos automáticamente generados por la red. Cada disparo estaba optimizado, cada ataque aéreo se coordinaba con fuego naval y artillería terrestre. Ningún movimiento era improvisado. Detrás de esta tecnología hay una idea fundamental. El campo de batalla moderno ya no se gana solo con fuerza, sino con información. El que controla los datos, controla el combate. Por eso Estados Unidos ha invertido miles de millones en conectar cada unidad militar, cada radar y cada satélite. El objetivo es simple: que cuando un marín dispare su rifle en la playa, el Pentágono lo sepa instantáneamente. Esa es la magnitud de la coordinación. Y si eso te parece impresionante, esperas a escuchar lo que ocurrió al final del ejercicio, porque el Pentágono había preparado una última prueba, una que incluso los aliados no conocían. Pero antes de contártelo, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que sucedió en los últimos minutos del Tridente de Hierro dejó a todos en silencio y demostró que Estados Unidos puede dominar cualquier guerra, incluso antes de que empiece. El ataque invisible. Cuando el simulacro parecía terminado, la base costera asegurada y los mandos relajándose tras casi 18 horas de operaciones continuas, un nuevo tipo de amenaza apareció en las pantallas. Sin previo aviso, un dron submarino hostil, simulado, pero con comportamiento autónomo real, se infiltró en las aguas bajo la flota. No emitía señales, no tenía rastro térmico. Era, en teoría, invisible. Su misión: atacar un buque de asalto anfibio. La alarma se activó en segundos. Pero lo increíble es que ningún humano dio la orden de respuesta. Lo hizo el propio sistema. Némesis detectó una anomalía en los patrones acústicos y activó un dron de defensa Barracuda, que descendió automáticamente al mar, interceptando la amenaza a casi 300 metros de profundidad. El impacto fue un éxito total. Los observadores quedaron en shock. Por primera vez en un ejercicio, la defensa de una flota completa se ejecutó de forma autónoma, sin intervención humana directa. El sistema había aprendido del patrón del enemigo y reaccionado en tiempo real. Eso, en términos militares, es un salto de décadas. El general Berger, retirado pero invitado especial al ejercicio, no pudo ocultar su asombro. Acabamos de presenciar el nacimiento del combate anfibio autónomo. Esto cambia todo. Y tenía razón. Porque este tipo de respuesta automática no solo protege a las tropas, sino que multiplica su poder. En un futuro donde los enemigos lancen ataques simultáneos desde aire, mar y tierra, esta tecnología permitirá reaccionar en milésimas, sin margen de error. Desde ese momento, el ejercicio dejó de ser una simple demostración. Se convirtió en un mensaje geopolítico. Estados Unidos posee la capacidad de integrar inteligencia artificial, potencia naval y fuerza terrestre en un solo sistema imbatible. El mensaje al mundo. Horas después del final del Tridente de Hierro, las imágenes oficiales se transmitieron por todo el planeta. Las costas humeantes, los vehículos anfibios avanzando entre las olas, los F-35B volando en formación sobre el mar. Era una película de poder, pero no ficción. Era realidad. Los analistas internacionales lo entendieron enseguida. Este ejercicio no era una muestra rutinaria. Era un recordatorio. Mientras China se enorgullece de su armada en expansión y Rusia presume de misiles hipersónicos, Estados Unidos demostró algo que nadie puede copiar fácilmente: la capacidad de combinar todas las ramas de su poder militar en una sola operación perfecta. El almirante Paparo lo dijo sin rodeos durante la conferencia de prensa posterior. El mar pertenece a todos, pero el dominio es de quien puede conquistar la costa. La respuesta internacional fue inmediata. Pekín calificó el ejercicio como una provocación deliberada y Moscú lo tachó de maniobra imperialista. Pero en Washington la lectura fue distinta. Una señal de que el mensaje había llegado alto y claro. Ninguna potencia del mundo puede igualar la rapidez, coordinación y fuerza de un asalto anfibio estadounidense. Y detrás de ese mensaje hay algo más profundo. No se trata solo de demostrar superioridad bélica, sino de enviar una advertencia estratégica. Cualquier intento de bloquear o solo ocupar territorios aliados en el Indo-Pacífico será respondido con fuerza inmediata y decisiva. Para los aliados fue una muestra de confianza. Japón y Australia ofrecieron ampliar su cooperación en futuras maniobras conjuntas, y la OTAN celebró la operación como una confirmación del liderazgo estadounidense en la defensa global. Pero el Tridente de Hierro también reveló algo más: que el futuro del combate anfibio ya no pertenece a ejércitos gigantescos, sino a unidades inteligentes, móviles y letales. Un futuro asegurado. El Departamento de Defensa ya planea el siguiente paso:
En 2026 se lanzará el programa Poseidón, diseñado para integrar drones submarinos, aéreos y terrestres en un solo ecosistema de combate. Esto permitirá que un asalto anfibio pueda ser dirigido desde cualquier parte del mundo sin necesidad de una base cercana. Imagina un escenario donde una fuerza estadounidense puede atacar, asegurar y mantener una isla a miles de kilómetros sin exponer a su personal. Eso ya está en desarrollo. Mientras tanto, los buques clase América recibirán nuevas mejoras. Sus cubiertas serán reforzadas para operar aeronaves no tripuladas y se instalarán sistemas láser de defensa. Los Marines también adoptarán nuevos exoesqueletos ligeros para moverse con mayor rapidez durante el desembarco, y los convertiplanos Osprey incorporarán blindaje activo. En conjunto, todo esto transforma el asalto anfibio en una máquina imparable. Y aquí está la verdad que muchos rivales no quieren admitir: la guerra del futuro no se decidirá solo en el cielo o el ciberespacio. Se decidirá en el punto más difícil de conquistar, la transición del mar a la tierra. Y en ese terreno, Estados Unidos sigue siendo invencible. El legado del tridente. El tridente de hierro no fue solo un ejercicio, fue una declaración. Demostró que el espíritu del marine estadounidense, ese que en Iwo Jima levantó la bandera en medio del infierno, sigue vivo, pero ahora respaldado por la tecnología más avanzada jamás creada. Cada ola que golpeó la costa durante esa operación llevó un mensaje. Estados Unidos no solo domina el océano, sino también el destino del combate moderno. Para los soldados que participaron, fue una experiencia inolvidable. Para el mundo, una advertencia, y para la historia, una nueva página en la evolución de la guerra. Pero antes de contarte el verdadero propósito detrás del tridente de hierro y lo que significa para el equilibrio militar mundial, suscríbete al canal y quédate, porque lo que viene redefinirá cómo entendemos el poder. El propósito oculto. Semanas después del ejercicio, documentos desclasificados revelaron que parte de la operación había servido para probar una nueva generación de redes de comunicación cuántica entre buques y bases terrestres. En otras palabras, mientras todos miraban los desembarcos y las explosiones, el Pentágono probaba un sistema invisible que garantiza comunicaciones imposibles de interceptar. Esa tecnología, aún en fase experimental, permitiría a las fuerzas estadounidenses coordinar operaciones globales sin riesgo de espionaje. El mensaje final del secretario de Defensa fue contundente. El futuro de la guerra pertenece a quien pueda unir la fuerza humana con la precisión de la máquina, y Estados Unidos acaba de demostrar que ya lo ha hecho. El asalto anfibio del tridente de hierro marcó un punto de no retorno. Estados Unidos mostró al mundo que sigue siendo la potencia capaz de moverse, atacar y dominar en cualquier terreno. Desde los océanos hasta las playas, desde los satélites hasta los drones submarinos, la supremacía estadounidense se mantiene intacta. Porque la innovación, la valentía y el espíritu de quienes visten el uniforme no conocen límites. Si te ha gustado este video y crees en la fuerza del poder estadounidense, suscríbete al canal, deja tu like y comparte, porque lo que viene será aún más impresionante. El próximo capítulo del dominio militar ya está en marcha, y empieza donde siempre, con los hombres y mujeres que hacen posible lo imposible.